Aquí está con nosotros nuestro politólogo Rafael Andújar para dar un vistazo a días de las elecciones, a días del cierre de campaña, de cómo vamos. Buenos días, gracias por estar aquí, Andújar. Buenos días, Colombia, y buenos días a todos estos panelistas expertos en asuntos internacionales y locales. Un flow nuevo que tiene Andújar, su boina, sin corbata, el flow presidencial Andújar. Las encuestas... me gusta ese flow. Las encuestas, para usted destruirla, como analista no puede. ¿Por qué? Bueno, porque una encuesta se combate con otra encuesta. Entonces, si tú vienes y te agarras como analista a decir que Luis no tiene 60, el PRM no tiene 60, cuando la Galo lo dice, tú tienes entonces que chocar con eso por un debate estadístico histórico. Entonces, vamos a comenzar a decir, dice la Galo que Luis Abinader tiene 60, ¿verdad? Si fuera a votar 5 millones de personas, si votaran, eso es 3 millones de votos. Disculpa, pero Andújar, el universo de votantes son 8 millones y medio. Pero si vota el 61, que son 5 millones, él nunca ha ganado una elección con 5 millones. ¿Tú dices que habrá una abstención mayor a un 30%? Sí, pero para ponerte un número para que la gente entienda. Okay. Luis ganó una elección de 4 millones y pico, que fue las elecciones pasadas. Y esa elección que él ganó, cuando él ganó, la ganó con 51 puntos tanto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Mira, cuando Luis ganó, votó solamente 4 millones 163. O sea, casi la mitad. La votación más baja de toda la historia de la política. Entonces él ganó con la votación más baja. Ahora, en términos de las elecciones municipales, la ganó, pero con la votación más baja. ¿Entendiste? Entonces, bueno, ¿cómo se gana una reelección? En la historia de la política dominicana, ¿cómo se gana una reelección? Bueno, mira, nunca tú puedes tener 60 de rechazo de negativo en la economía. Las encuestas de la reelección son de unívoca, punto a punto. Si tú tienes 55 que te rechaza en la economía, tú no puedes tener 60 de aprobado, no lo puedes tener. Esa es la vida de la historia. O sea, así es que la reelección se gana en la historia política con obra y con una economía sin inflación. O sea, Balaguer ahorita hablaba algo. No. Vamos a comenzar a cómo han sido las reelecciones. Balaguer gana una reelección en el 70 con la abstención de la oposición. Ahí no hay ningún problema. En el 74 con la abstención de la oposición. En el 78 el país se pone contra Balaguer por la libertad pública y Balaguer pierde su reelección. Ahí no importó la economía. ¿Entendiste? Si sube don Antonio con 52 puntos. Se reelige el partido con Salvador con 46, baja su votación. O sea, a Luis lo que le toca es bajar su votación. ¿Por qué baja su votación el partido? Porque el PRD no hizo grandes obras y hubo inflación con don Antonio. Vamos siguiendo. Entonces, bueno, viene Balaguer en el 86, se cae el PRD. ¿Por qué? Por inflación. Escuchen, hubo que hacer un paquetazo y vino la intervención del Fondo Monetario. Viene Balaguer. Balaguer va al 90. A pesar de que Balaguer tiene obra, siempre tuvo obra, pero Balaguer vino la inflación. Entonces resultó que la gente le puso los votos a Vox y Vox sacó más votos de partido a partido que Balaguer. Para Balaguer quedarse con inflación tuvo que hacer un fraude. ¿Entendiste? Vuelve Balaguer en el 94, vuelve y puede repetir un fraude contra Peña Gómez. Pero esas fueron las votaciones más participativas de la historia. Solo se obtuvo un 12%. Escuchen, porque la figura de Balaguer contra la de Peña Gómez, los dos gigantes de la política suben la participación electoral. Pasa eso. Entonces, bueno, vámonos entonces a Hipólito. ¿Por qué no se reelige? No tiene obra, inflación, Vargavila. Arroz con huevo, Vargavila. ¡Pum! Hipólito el carajo. Pollo. Y si usted quiere un huevo, póngalo usted. Viene Leonel.
¿Cómo gana Leonel su reelección? No tiene inflación, se monta en un metro, en un vagón de la capital y coge ¿para dónde? Para Villamella. A comer chicharrón. ¿Y qué pasó ese día? Ganó la reelección. ¿Ustedes se le olvidó eso? ¿Ustedes no estaban aquí cuando se montó en el metro? Sí, estábamos aquí. Sin embargo... Yo estaba pequeña, pero estaba aquí. Y el escenario actual, Andújar, espérate, porque de cara a la reelección. Deja tu país. Margavila no puede brincar a Danilo. Deja tu país. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Danilo tiene la obra más grande que se ha construido en el Estado Dominicano en toda su historia. ¿Cuál es? Punta Catalina. Las obras más grandes de la historia de la política. Y Danilo no tuvo inflación. Cuando se religió al revés de todo el mundo, subió la votación al 62. Primera reelección que sube votación. Leonel de 57 a 54. De Leonel a Danilo 51. Danilo se dispara. Luis no tiene historia política. No tiene ni las obras. Tú no tienes un pedazo del metro que él... Cuando Danilo fue a la reelección, ya había hecho el metro para Santo Domingo Este. ¿Entendieron? Luis no tiene obra, ni tiene una economía para reelegirse. ¿Y cómo es que está tan alto? ¿Cómo entonces, se está reeligiendo? En las encuestas. Ha comprado la oposición. Disculpa, ¿cómo es que ha comprado la oposición? Sí, pero vamos a aplicártelo. ¿Pero cómo? Compró 45 alcaldes, y 45 directores y 35 alcaldes. Esa gente se fueron voluntariamente. Espérate, según y ellos, lo reelige. Según ellos. Vamos a coger un caso. Vamos a coger San José de Ocoa. Compraron el alcalde, lo presentaron senador. Al senador de la Fuerza del Pueblo, después lo compraron para dejar a desierta la candidatura. Entonces el liderazgo de Luis ha sido comprando la oposición, no por obra, ni con una economía que la gente se siente alegre y motivada emocionalmente. Voy a votar por Luis porque estoy comiendo más. ¿Y a cómo han comprado esa gente, doctor Andújar? Yo conozco casos. ¿A cómo lo han comprado? Hay síndicos, como a nivel del hermano tuyo, que no son de tanto voto, que lo compraron dándole obra de presupuesto, y desde que le dieron la sobrita, por el 20% se quedaron. Hay otros que nunca se vendieron. El caso de mi hermano estuvo antes de que llegara el PRM al gobierno, en el 2018. Te estoy explicando a nivel de esa sindicatura de 3, 4, 5 mil votos. Y hubo otros que nunca se vendieron y le ofrecieron 15 a nivel de 3 mil votos. Y después que no se vendieron, le ofrecieron 5 para que no apoyara al que estaba apoyando. Ha sido un dineral de manera loca. Pero eso es para ahora, para los municipios. Pues, bueno, ¿qué pasa? Entonces, óigame lo que pasa. La popularidad de Luis no tiene base de obra ni tiene base de economía. Es una popularidad, una compra de un liderazgo con una estructura para que den los votos. Porque él lo que le toca es bajar la votación por el ejercicio del gobierno y por la economía. Andújar, pero una pregunta. Oiga, ¿cómo es el truquito de la historia de la política? Lo que le estoy explicando es la historia real de la política dominicana. Sí. Explíqueme un poquito esa relación entre que Luis no tiene base de economía, pero tampoco tiene obras contundentes, importantes que resaltar. ¿Cómo eso y la compra de la oposición se traduce a que cuando se hace una encuesta y a la gente se le sale a la calle a preguntar por quién usted va a votar, respondan Luis Abinader? Sí. Porque ya ahí no aplica el tema de comprar los síndicos o alcaldes. Vamos a decirte la votación. Por su gobierno y por la economía, a él le toca bajar la popularidad. Es lo que le toca. Ok. Con lo que le tocó a Hipólito, se cayó. Y perder la reelección es lo que le toca. Lo que le tocaba a Balaguer en el 90, porque había manejado mal la economía y había inflación, fue después del 90 que hizo la reforma, era caerse. La gente le dio los votos a vos, pero Balaguer hizo un fraude vía PQD y ganó las elecciones. Entonces a él no le toca eso, bien. ¿Cómo Luis ha compensado eso? Luis ha compensado eso comprando a la oposición, a la figura de la oposición la ha comprado a todas. Digo, Andújar, incluyendo los de él. Andújar, sí. Hagamos un paréntesis. Explique eso. Espérate, no, es que él dice, usted da por hecho que él pierde la reelección. ¿Por qué? Si las encuestas lo tienen ganando las elecciones. Te estoy explicando. Pero perdóname. Él no tiene base de su gobierno no se ha desarrollado para que la gente vaya a apoyarlo. Entonces usted está destruyendo las encuestas, Andújar. No, espérate, aguántate. Exactamente, es que las encuestas están diciendo lo que no corresponde. Si usted tiene 60 de consideración negativa en la economía, eso se da punto a punto. Quiere decir que usted tiene que tener 60 negativos.
Entonces resulta ahora que el verdugo, que el que te sube los precios, que el que no te ha hecho obra, tú vas a votar por es él. el líder del pueblo. Andújar, pero esa es la primera vez en la historia de la política. Tomando en cuenta, Sí. yo quiero Es hacer la primera una vez en la pregunta. historia de la política, Vargas. Entonces, mira, ¿y cómo sale eso? De la compra de la oposición y de la campaña publicitaria de los 9.000 millones que tú tienes, entonces, todos los analistas políticos, más del 90% de los periodistas, analizando de que Luis es popular sin serlo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasó en las elecciones municipales? Disculpa, Andújar, tú estás diciendo también que hay medios de comunicación comprados, periodistas, comunicadores, que también se le ha pagado para que se silencien. La gente, los análisis está diciendo, la gente está diciendo que Luis es el mejor gobierno. Acá va una persona aquí y dice que Luis ha desarrollado este país. El metro de los Alcarrizos lo comenzó. ¿De dónde está? Yo quería montarme en Carrefour para andar en el metro desde mi casa. Eso no lo has hecho. Es el 15% que hay en gasto de inversión. No tiene obra. Tú coges de aquí para Asua, tú te encuentras con la circunvalación de Asua. Tú tienes 2 teleféricos con vagones de 6 personas cuando Danilo lo hizo de 12. Es lo que te ha hecho. Y la gente de los Alcarrizos no se monta en el teléfono. Eso es lo que te ha hecho. Entonces, no te ha hecho nada y es popular. Andújar, en ese mismo contexto. Si no te ha hecho nada. También hay que entender el contexto que quizá no se está tomando en cuenta en este análisis suyo de la coyuntura o las circunstancias en las que Luis Abinader y el PRM llegaron al poder, en una pandemia, en una crisis sanitaria global, y que la República Dominicana fue un país muy golpeado, inclusive, amén de eso, fue de los que salió más rápido y reabrió el país. ¿No sería esto un elemento de que también la población, la mayoría de esa población electoral por eso, encuestada, ve al presidente Luis Abinader y diga, bueno, si tomó el poder en medio de una pandemia, de una crisis, no podía desarrollar las obras, la infraestructura, tenía que salir de la crisis primero y entonces ahora retomar esto? ¿No sería esto también un elemento importante a resaltar en el marco de estas encuestas y de esos resultados? El tema salud es al revés, Vargas. Si tú coges el Hospital Gautier, hay una lista de espera para una cama. La gente está en emergencia esperando que se ocupe una cama. Si tú coges la botica popular de Dajabón o la que está al lado del diabético, no hay medicina. Entonces el presidente Abinader es un mago para tener esos números. Es un mago de la política. Sí, es un mago. Mira, lo que esa encuesta dice que tú tienes 60, que Luis Abinader, si fuera a votar 5 millones, tiene 3. Esos son datos increíbles de la historia de la política. Es un mago de la política. Un mago de la política. Cambió el curso de la historia política. La ha cambiado. Nacional. Mira, porque nadie en la historia de la política eso le había sucedido. Entonces, mira, cuando tú ves eso es una realidad de la política. Pero Carolina, la capital, se inunda la ciudad colonial, taparon los desagües que tienen 500 años. La han inundado 2 veces y la gente votó por Carolina. La gente está loca con el PRM porque votar por Carolina, que inundó la capital, la ciudad colonial, mire mi hermano, eso para uno creer, Carolina sacó 60 y pico, y pidieron el voto de Domingo y ella subió teniendo menos. Según lo que usted plantea, Andújar, quiere decir que Luis Abinader, Carolina, el PRM, ha roto lo que se espera, el estándar, lo que se supone que debe ocurrir, ya eso no va a ocurrir. O sea, estamos frente a una excepción de la norma, de lo que se ve en la política. Una gestión mala, premiada, porque se produjo bloquearon unos votos, y Carolina, teniendo menos votos, ahora sacó 62%, y la capital se inunda. Y todos los sitios donde ella fue con su ropa cuando se inundaban, se están inundando más. ¿Entendiste? Entonces, pero mira la situación, Carolina, ¿dónde está? Entonces, Andújar, para dar mis 2 centavos aquí, como dice Iván, por donde vaya Mel, y yo tenía esa misma inquietud, a mí me encantó el rastreo que usted nos empezó a hacer desde Balaguer a la fecha. Cómo se comportó cada candidatura cuando fue a la reelección y cómo en esa norma, ¿verdad? Se ha seguido una trayectoria. ¿Qué pasa, además de lo que decía Vargas Vila de la pandemia,
¿Qué pasa después de la caída de las elecciones de febrero? ¿Cómo cambia el escenario político para tener este comportamiento diferente? Porque de repente estamos escribiendo nuevos capítulos en la historia y en los análisis de la política y de la partidocracia. ¿Por qué quizás toda la pandemia, que hace 100 años que la humanidad no la vivía, la división de un partido en ejercicio, el partido rey del sistema por los últimos 16 años, que fue el PLD, de repente sí tenga sentido que tengamos esas proyecciones de las encuestas? Y si usted piensa que Luis Abinader va a pasar como con Carolina, que se van a cumplir las encuestas y va a sacar más de un 60. Mira, cuando tú sumas la votación de ahora del presidente Abinader en las municipales, él sacó 1.751.000, que es apenas el 47%. Pero cuando tú buscas todos los aliados de él llegaron a 331.000 para 8.96. O sea que ellos sacaron 2.082.000 votos. Sin embargo, él ganó las elecciones con 2.154.000. O sea, con la participación más baja de la política dominicana. Entonces también gana las municipales con la abstención más alta de la historia, ¿verdad? O sea, él es líder donde menos gente ha participado. ¿Entienden ustedes? En una forzada y en dos forzadas, una por una inflación, por una pandemia y otro por ahí. O sea que si la gente va a votar masivamente, ahora el 19 puede cambiar esa proyección. Y la popularidad de Luis se va allá. Entonces, ¿qué pasa? Mira, ¿cuántos votos tendrá el PRM si la gente va? Miren, 2.082.000 y 2.154.000 a los 4 años sacó menos votos, ¿verdad? Pero en la municipal va menos gente. Ok, pero fue una elección casi igual. El PRM para mí no tiene más de 2.400.000 votos. ¿Qué porcentaje es eso? Eso, del electorado total, eso... Sí, eso además permite ganar si fuera a votar 4 millones. Si fuera a votar 4 millones, 2.400.000 es el 60. Pero si van 5, se guayó. Si van 5, ya entonces, si van 5, ya ahí viene la situación, porque 2.400.000, entonces es el 49, o sea, no llega al 50. Perdóneme, a ver si entiendo. Si la gente va masivamente a votar, se rompen esas proyecciones. Porque él no tiene popularidad, producto de un gobierno de obra, ni de una economía que la gente se sienta a gusto, voy a votar por Luis. Esa es una realidad. Es profundo. Sí, entonces, mira, Yamel, si es como dicen ellos, ¿y cómo tú llevas a Luis a tener 3 millones de votos de 5? ¿A dónde? Si él acaba de una elección y sacó 2.080.000 y cuando ganó aquella vez fue con 2.154.000. El análisis lo hace Danilo. Danilo que lo hace bien, pero yo siempre lo tengo mío, de mi estudio. Entonces, bueno, ¿cómo tú pones a subir al PRM? Tú lo vas a subir 500. ¿Cómo sube 500.000 votos? ¿Cómo sube? No sube no hay posibilidades porque no tiene la base, es con la compra. Entonces, ese dirigente que tú has comprado y esa estructura que tú has comprado para que vote por ti, eso tiene un límite. Claro. O sea, no hay una emoción. Tú me dices a mí... No hay una pasión. O sea, si yo quiero ir, por ejemplo, la mujer mía le dice, ¿cómo yo voy a votar por Luis? Pues tiene que ir a comprar un medicamento, entonces, de la mamá, entonces va a buscarlo al diabético porque hay que es más barato. La gente que tiene su propia realidad no tiene emoción a menos que esté recibiendo algo real. Si la gente participa, Luis Abinader no gana la primera vuelta. Entonces, Andújar. Si la gente no participa, Luis puede sacarse. Pero es el discurso de la oposición. Ese es el discurso de es científico lo que está diciendo. Ese es el discurso de los números que yo te vine a traer a ti hoy para que te nutra de él y para que entienda el proceso. Al país y al mundo, que lo vea. Científico, ¿se cumple o no, Yamel? Tomando en cuenta, Andújar, que son 8 millones de personas que componen el electorado, que pueden ir a votar, sabemos que no va a ir el 100%. Si de esos 8 van 5, se cumpliría lo que dice la encuesta Dick Morris, que en una segunda vuelta Luis Abinader saca un 46.2 y Leonel un
37.2 y que terminaría ganando Leonel con un 47.6. Sí, inmediatamente. ¡Ay, mi madre! No, si hay segunda vuelta, si se diera la votación, porque su popularidad es con la menor participación de la historia. Entonces, por ejemplo, cuando Danilo ganó en el 12, las elecciones, vamos a chequearlo aquí para que no venga Vargavira, porque Vargavira es el enemigo ahora. Entonces, el PRM va a decir que no salen a votar. Lo que estamos aquí es tratando de aclarar y de analizar. Votó 4 millones 500 tantos, fue el 70%. Tú ves, en el 12, entonces votó el 69%, votó 4 millones 700. Pero en el 20 lo que votó fue 4 millones 163, o sea, 600 y pico de mil votos menos. O sea que Luis ha sido ganador en 2 procesos electorales de baja participación. Andújar, pregunta, por favor, necesito que me ayudes en la siguiente duda. En todos los procesos que ha habido en América Latina siempre hay un outsider o una persona que de alguna manera pues afecta también esto de las encuestas. Roque Payá no ha sido medido en casi la mayoría de las encuestas. ¿Puede ser que Roque Payá le robe también votos a Abinader? Roque Payá Roque Payá, toda la oposición es enemiga de Abinader. Y Roque Payá, como tú bien dices, las encuestas en ningún sitio de esta le han puesto ningún punto. No lo han medido. Sin embargo, en la presencial de Estados Unidos sacó ¿cuánto? 16, qué sé yo. Bueno, mira, si Estados Unidos votaría en ese nivel que él consiguió esos votos, eso representa como 2 puntos de una vez. Allá son 800,000, pero allá la gente vota poco. Pero si esos son 2 puntos, con 2 puntos él tendría, votando 5 millones, 100 y pico mil votos. El PRD, que le dan poco, el PRD sacó 130,000 votos en la municipal, para que tú sepas. O sea, ¿cuánto usted le da a Miguel, que se presenta como candidato por segunda ocasión? Sí. Es un evento. Miguel no cedió la posición como en los años pasados cuando apoyó a Danilo Medina. Ahora va con su propia candidatura. O sea, algo debe sacar Miguel. Miguel tiene, ¿verdad?, como quiera más de un punto. Entonces, bueno, vamos a ver lo que sacó aquí. Mira, él sacó 130,000 para 361. Mucha gente no lo sabe que sacó en la parte de los regidores y los vocales. Tú ves, míralo aquí, lo tiene. Entonces, bueno. Espérate, Andújar, la otra pregunta. Guillermo Moreno, ¿le gana a Omar? Mira, la senaduría de la capital es un cargo de alto nivel de la política. Y en la historia nacional, del 62 para acá, los senadores de la capital han obedecido a personalidades de la política. Y tiene que ver mucho con dinastía, ¿verdad? Omar es dinástico. Faride era la hija de un diputado. Omar es el hijo de un presidente. Peinado era el nieto de un expresidente. De su abuelo, que fue presidente. Sí. En el caso de Jorge Blanco, fue presidente. O sea, en conclusión, milagro. Toda esa gente ha sido. Omar tiene la característica. Pero ¿por qué Omar va a ganar? No es por la fuerza del pueblo ni el PLD, es que es el candidato del pueblo de la capital contra el candidato del gobierno. Pero eso tiene que traducirlo en votos. Pero espérate. El día esa ha sido la realidad. Elecciones. Omar es el candidato de Colombia. Colombia no está en ningún partido. Es el candidato de los que están aquí, de Yamel. Entonces, ¿qué pasa? Omar se convirtió. El gobierno no va a poder derrotar al pueblo. Eso es percepción. Eso va a ser la realidad. Finalmente, Andújar. Va dañando el corte. Eso, de nuevo. Eso es percepción. El gobierno no va a poder ganar la senaduría de la capital porque Omar Fernández, como candidato a senador, es el candidato del pueblo y el pueblo está con Omar. Finalmente, Andújar, ya para que no tenemos que ir. Quiere decir que según el análisis que usted ha hecho hoy aquí en Una Nueva Mañana, al partido de gobierno PRM le conviene incentivar a la gente que se quede en su casa y no salga a votar el 19 de mayo. Eso que dicen los números. Si fuera 4 millones ya le sobra voto.